Gracias, con su venia, presidente. La historia ha dado un vuelco inesperado. El pasado 17 de diciembre, del presente, se anunció un hecho histórico dentro de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países y el fortalecimiento de sus relaciones comerciales y económicas. El anuncio tuvo como antecedente inmediato otro hecho relevante muy significativo, la primera conversación telefónica directa entre el presidente Barack Obama y el presidente Raúl Castro, que desde el triunfo de la Revolución Cubana, más de 5 décadas atrás, no había ocurrido. Las negociaciones entre ambos países iniciaron desde hace año y medio. Esa negociación culminó con la conversación telefónica que duró hora y media entre ambos mandatarios. Todavía está por verse si este giro histórico pone fin a más de medio siglo de enemistad entre los dos países, pero sorprendió al mundo el anuncio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas y fortalecer sus lazos económicos. El anuncio fue saludado por innumerables países, incluido México. Nos congratula la posibilidad de terminar con el aislamiento heredado de la Guerra Fría sobre Cuba y que pueda abrirse una nueva era de América Latina y el Caribe con Estados Unidos. La política imperante durante este largo medio siglo fue caracterizada por el propio Obama como una política fracasada. Declaró que llegó la hora de poner fin a una política obsoleta hacia Cuba y que ha fracasado durante décadas. Muchos factores e instituciones influyeron en esta decisión que constituye un hito histórico. En la ONU, 180 países a favor de Cuba. Estados Unidos prácticamente estuvo aislado todos los años junto con Israel. América Latina entera está al lado de Cuba. Innumerables gobiernos y parlamentos hicieron presión internacional, premios Nobel, el Papa Francisco como jefe del Estado Vaticano, el cambio de política en México hacia Cuba, el secretario de la ONU, Ban Ki-moon, el auspicio clave del gobierno de Canadá para la celebración de 7 encuentros sostenidos en suelo canadiense y entre autoridades de alto nivel entre Cuba y Estados Unidos. Todo ello influyó en este giro de la historia. La opinión pública norteamericana, en su mayoría, ha estado a favor de restablecer relaciones comerciales, los farmacéuticos, los agroalimentarios, y Obama recibió aplausos y felicitaciones de sectores educativos, religiosos, diplomáticos, empresariales y de la comunidad internacional en general. Pero sin duda esta es una victoria del pueblo cubano que ha resistido 55 años de presiones de la potencia más grande del mundo, y pese a las asimetrías entre ambos países y las presiones bárbaras del imperio contra la pequeña isla, Cuba ha salido airosa y entra a una nueva etapa de relaciones con Estados Unidos. La reanudación de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos indudablemente deben basarse en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que indica los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas relativos a la igualdad soberana de los estados, al mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales y al fomento de las relaciones de amistad entre las naciones, lo cual está íntimamente ligado a las normas del derecho internacional. Por ello, es digno de resaltar algunas frases de ambos mandatarios. Barack Obama manifestó: dentro del nuevo rumbo para Cuba, está claro que las décadas de aislamiento de Cuba por parte de Estados Unidos, en determinados momentos, esta política provocó un aislamiento regional e internacional de nuestro país, restringió nuestra capacidad para influenciar el curso de los acontecimientos en el hemisferio occidental e imposibilitó el uso de toda una gama de medidas que Estados Unidos puede promover para un cambio positivo en Cuba, dijo Obama. A su vez, Raúl Castro afirmó:
Hemos acordado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, aunque eso no quiere decir que lo principal esté resuelto, que es el bloqueo económico, comercial y financiero que provoca grandes daños y este debe cesar. Aunque las medidas del bloqueo económico hayan sido convertidas en ley, el presidente Obama puede modificar su aplicación en uso de sus facultades ejecutivas. Proponemos al gobierno de Estados Unidos adoptar medidas mutuas para mejorar el clima bilateral y avanzar hacia la normalización de los vínculos entre nuestros países, dijo Raúl Castro. Será un proceso tal vez difícil, donde México deberá jugar un papel estratégico para poner fin a ese bloqueo económico. Lo importante es que los primeros pasos ya se dieron. La liberación de 3 cubanos que de manera injusta estuvieron presos durante 16 años. También la liberación del contratista estadounidense Alan Gross, encarcelado en Cuba. En este tema, la Cámara de Diputados y el Senado de la República, de manera reiterada y a lo largo de muchas legislaturas, hemos demandado la liberación de los 5 cubanos presos injustamente que habían sido detenidos y juzgados en un juicio sumario violatorio de un debido proceso, acusados de terrorista, violando los derechos humanos. Nos hemos pronunciado por el fin de poner fin al bloqueo económico y el mejoramiento de las relaciones. Todo esto ha contribuido sin duda a lo que estamos hoy presenciando. Se requiere también sacar a Cuba de esa nefasta lista de Estados Unidos de países que auspician el terrorismo, porque Cuba se ha caracterizado justo por lo contrario, por su humanismo y solidaridad internacional. El presidente Barack Obama instruyó al ministro John Kerry a revisar este tema y es muy probable que por fin Estados Unidos acceda a sacar a Cuba de esa degradante lista de países. Los países latinoamericanos y caribeños, incluido México, nos sumamos a la celebración del histórico anuncio de normalizar las relaciones entre ambos países, además de que el secretario general de las Naciones Unidas emitió un comunicado en el cual respalda la decisión misma que contribuirá al mejoramiento de la situación del pueblo cubano. Es de recordar que el Honorable Congreso de la Unión ha aprobado sendos puntos de acuerdo solicitando lo mismo que se avisora con la conversación entre los presidentes de Estados Unidos y Cuba, por lo que es de suma congruencia que la Comisión Permanente exprese su beneplácito sobre la decisión de ambas naciones del restablecimiento de las relaciones diplomáticas y consulares y se considere urgente dar el siguiente paso de eliminar el bloqueo económico contra Cuba. Ahora se dan algunos pasos en ese sentido, sin embargo, es necesario propugnar por su total eliminación. Por lo anteriormente expuesto y fundado, el PRD expresa su beneplácito por la decisión tomada porque constituye un hecho histórico, partiendo de los principios y valores de nuestra política exterior y en congruencia con la resolución pacífica de controversias con la que siempre hemos estado de acuerdo. Manifestamos nuestra congratulación por la liberación de los cubanos y también de los cubanos Antonio Guerrero Rodríguez, Gerardo Hernández Nordelo y Ramón Lavariño Salazar, quienes ya retornaron a su patria, al igual que el norteamericano Alan Gross. Reiteramos la solicitud o exhorto a que se ponga fin al bloqueo económico contra Cuba, se le retire de la lista de países terroristas y felicitamos a los presidentes Raúl Castro y Barack Obama de iniciar una nueva era en la historia de sus naciones. Es cuanto. Gracias.